En este video vamos a tratar las prioridades y las condiciones en que se regulan las prácticas y evaluaciones médicas y en el manejo de las historias clínicas ocupacionales. Hoy en día, una de las prioridades de las empresas es conocer y mantener y proteger el buen estado de salud de los trabajadores. Así nos lo establece el artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, al especificar que todo patrono o empleador está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de sus empleados, practicar exámenes médicos a su personal y adoptar medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección del personal a su servicio. Realiza exámenes ocupacionales a todo el personal para hacer seguimiento a su estado de salud y de esta forma tener bases para desarrollar medidas tanto preventivas como de promoción y mejorar la calidad de vida de los empleados. Esto se hace junto a un programa de salud ocupacional a través del cual, entre otras y muchas actividades, se lleven a cabo capacitaciones en ámbitos y estilos de vida saludables, estiramientos y ejercicios durante la jornada laboral. Respecto a las temporales, es clave cumplir de manera estricta con la práctica de valoración de ingresos y pruebas periódicas para salvaguardar la salud de los trabajadores en misión, porque ellos constituyen el eje central de la gestión en todo tipo de empresas y cooperativas. De acuerdo con la resolución 1016 de 1989, la realización de estos exámenes es una de las principales actividades de los programas de medicina preventiva en el trabajo. Además, constituye un instrumento importante en la elaboración de diagnósticos sobre las condiciones de salud de los empleadores para diseñar programas preventivos. En caso de encontrar una enfermedad grave, tras el examen médico de ingreso, es conveniente solicitar un segundo concepto de un médico especialista. Así es posible definir la actitud del aspirante al puesto de trabajo y no exponer su estado de salud innecesariamente. A manera de recomendación, el objetivo de las evaluaciones médicas es garantizar que el trabajador se mantenga en óptimas condiciones de acuerdo con los planes de salud ocupacional de la empresa. Según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, recomienda adoptar medidas de reducir los niveles de riesgos y el estado de salud de los trabajadores. Así como hablamos de los programas de preventivos, nos habla la Organización Mundial de Salud de las evaluaciones médicas existentes en salud ocupacional que se deben aplicar a los trabajadores. Evaluaciones para su bienestar. Según lo estipulado en la Resolución 2346 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, todos los empleadores deben realizar tres tipos de exámenes médicos. El primero es el de preingreso, que determina las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación en función de las condiciones laborales a las que estará expuesto. Para el área de recursos humanos es clave saber cuál es el estado de la persona antes de ingresar a la empresa para garantizar su bienestar durante el tiempo que permanezca en la empresa. El segundo examen es una evaluación periódica que se clasifica en valoraciones programadas para identificar posibles cambios en la salud de los trabajadores y las de cambios de ocupación que se realizan cuando el empleado asume nuevas funciones o tareas. Estas pruebas sirven para monitorear las exposiciones a factores de riesgos y establecer de forma rápida las alteraciones temporales o permanentes de la persona, ocasionadas directamente por su labor o por la exposición a un medio ambiente de trabajo específico. El tercer examen típico es el de egreso, que se aplica una vez el empleado termina la relación laboral con la empresa. Cuando finaliza el contrato, es necesario hacer una valoración para verificar que el trabajo no ha causado una enfermedad profesional. A continuación, realizaremos una entrevista a un profesional de la salud especialista
en riesgos laborales y médico ocupacional, sobre las historias clínicas y las evaluaciones médicas que se realizan. El doctor Rafael Ortega nos va a colaborar con esta entrevista. Doctor, ¿puede considerarse que una empresa, al hacer firmar al trabajador un consentimiento informado, puede tener acceso a la historia clínica ocupacional? Muy buenas noches. Realmente el hacer que un trabajador firme un consentimiento informado no quiere decir que le está dando la potestad a la empresa para que tenga derecho a acceder a ella. Lógicamente, el consentimiento informado se firma es para realizar un procedimiento dentro dentro de su estado de salud o dentro de la actividad médica, pero este consentimiento no quiere decir que la persona o el dueño de la historia clínica en este caso le esté dando la potestad a su empresa de recibir información o de recibir copia de la historia clínica como tal, según como aparece en la resolución 2346 del 2007, donde en ningún caso el empleador podrá tener acceso a la historia clínica ocupacional, a no ser, como también lo explica la resolución, en casos especiales. Ok, doctor. Con un consentimiento informado, la empresa puede tener acceso a los exámenes de laboratorio clínico practicados al trabajador durante la evaluación ocupacional. Bueno, como les explicaba hace rato, el consentimiento informado no quiere decir de que el trabajador autoriza la entrega de su historia clínica. La historia clínica ocupacional y todo lo que conlleva dentro de ella, que son laboratorios, que son exámenes complementarios, son de carácter confidencial y deben ser guardados por el médico que lo realiza, a excepción, según la norma, en caso de que haya una orden judicial, en caso de que el paciente fallezca y tenga que ser entregado a un familiar, en este caso su compañera permanente o un hijo o alguna persona mayor de edad, o por solicitud de un médico prestador para complementar esta historia clínica o para hacer algún tipo de seguimiento y de revaloración para verificar su estado de salud. Y otro caso sería el de ser pedida o solicitada por un grupo de especialistas que me van a hacer una valoración para verificar una pérdida de capacidad laboral. Como parte del equipo de salud, como auxiliar de enfermería o una enfermera, teniendo un consentimiento informado, ¿puede acceder a la historia clínica ocupacional? Una auxiliar de enfermería o una enfermera inicialmente no tienen un perfil como ocupacionales. No pueden hacer valoración ocupacional y no pueden hacer notas en una historia clínica ocupacional. Por lo tanto, no pueden tener acceso a dicha historia ocupacional a no ser, como lo dice la resolución 2346 del 2007, en sus numerales 3 y 4 del artículo 16, que lógicamente me va a solicitar la historia clínica para realizar valoraciones de pérdida laboral o valoraciones con respecto a revaloraciones del mismo estado de salud del paciente. Entonces, concluyendo, la enfermera o la auxiliar de enfermería no pueden tener acceso a este historia clínica ocupacional así tengan una firma de un consentimiento informado del paciente.
Entonces, doctor, ¿un médico general de la empresa puede acceder a la historia clínica ocupacional con este consentimiento informado? Bueno, como aparece en la resolución, el médico general, perdón, debe tener o debe estar en las mismas condiciones del auxiliar de enfermería o de la enfermera para poder acceder a la historia clínica ocupacional. Quiere decir esto que debe cumplir con los requisitos de la resolución en sus parágrafos 3, 4, para poder llegar a realizar una valoración posterior a la valoración ocupacional que ya él tiene. O sea, doctor Rafael, que solo un médico especialista en salud en el trabajo con el consentimiento informado puede tener acceso a la historia clínica ocupacional y a aquellos documentos que la constituyen. Sí, el médico ocupacional puede tener acceso a la historia clínica ocupacional que el paciente lógicamente le dé su consentimiento informado. Pero hay que tener en cuenta que este médico ocupacional puede ser o el médico ocupacional tratante o médico ocupacional no tratante. En caso de que sea el médico ocupacional tratante, lógicamente tiene toda la potestad de verificar y valorar esta historia clínica. En el caso de que sea un médico ocupacional no tratante, la historia clínica ocupacional debe ser valorada mediante un consentimiento informado del paciente. Nos habla principalmente de los exámenes ocupacionales. En el capítulo 1 pues podemos encontrar las disposiciones generales que nos habla del campo de aplicación. Pues el campo de aplicación aplica a todos los empleadores de la rama pública, privada, a subcontratantes, a entidades administradoras de riesgos profesionales. O sea, enmarca todos los empresarios deben tener afiliados a sus trabajadores, o sea, a ciertas promotoras de salud, para que a su vez nos hagamos partícipes de los exámenes ocupacionales en caso de los empresarios. Esto tiene ciertas definiciones muy técnicas y unas siglas. Por ejemplo, en la anémesis es como un interrogatorio que se le hace al empleado en busca de información. O sea, uno habla como doctor, uno habla con el paciente, con el trabajador, buscando información sobre antecedentes, sobre alergias, sobre posibles riesgos a los que se haya expuesto, si tiene fracturas. El examen médico ocupacional principalmente es como el acto médico en el cual se interroga y se hace un examen al trabajador. Ya ese es como lo principal. ¿Qué más? El factor de riesgo, pues se considera un factor de riesgo a todo lo que el trabajador está expuesto y a qué nivel pues se expone el trabajador, a qué nivel de intensidad se expone el trabajador. También podemos encontrar los índices biológicos. ¿Qué son los índices biológicos? Es el valor límite a la exposición biológica a la que se esté expuesto el trabajador. Es como un indicador de riesgo a una persona ante determinado agente, ¿ya? Bueno, en el capítulo 2 más que todo nos habla sobre los tipos de exámenes médicos ocupacionales. Ahí nos enmarca más que todo en el 1 que es la evaluación médica preocupacional. ¿Qué es la evaluación médica preocupacional? Es la que se hace antes del ingreso del trabajador a su campo laboral. Me explico, por ejemplo, yo voy a afiliar como empresario a un trabajador, entonces tengo que hacerle un examen médico para ver qué valoración tiene, para ver cómo se encuentra y poderlo instalar en cualquier actividad, sea de riesgo o no de riesgo. Tengo que cerciorarme de que ese trabajador esté apto para dicha actividad. Las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas son las que se hacen cuando ya el trabajador está laborando. Ya estas se pueden hacer cada 3 meses, cada 6 meses, según sea la empresa. Obviamente esto se hace si el empleado tiene un contrato superior a 1 año. El otro tipo de evaluación médica pues es la evaluación médica postocupacional, que es la evaluación médica que se hace cuando el trabajador pues ya termina su contrato, por así decirlo. Después de que el trabajador
termina el contrato, uno le hace un examen médico para ver cómo lo encuentra, ¿ya? Entonces ahí se hace un estudio para ver si se le considera alguna enfermedad, entonces se pasa a hacer un estudio pertinente para ver cómo el trabajador, pues si de pronto en el trabajo le causó alguna lesión o alguna falla. Entonces para eso se hace este examen postocupacional o de egreso también. ¿Qué contiene la evaluación médica? Pues una evaluación médica contiene la fecha, obviamente la fecha del día, el departamento donde se está haciendo, la ciudad donde se realiza cada tipo de exámenes, a la persona a la que se realiza, pues en este caso el trabajador de X empresa, datos del empleador, los datos de la empresa, si es una empresa pública o privada, ¿ya? La actividad económica del trabajador, los datos sociodemográficos del trabajador, que esto es demasiado importante. Otro capítulo de la resolución es el capítulo 3, que habla sobre la historia clínica. O sea, una historia clínica ocupacional va afín con una historia clínica, pues que se tiene en un hospital, digámoslo así, para que sea un término como más coloquial. Esta pues guarda las evaluaciones médicas ocupacionales que se le hayan hecho a los trabajadores. Entonces me explico, yo como empresario entonces tengo 500 trabajadores y pues les hago unos exámenes periódicos cada 6 meses. Entonces todo esto tiene que venir archivado, es como una historia, ¿ya? Pero va dentro de la historia clínica como tal, sino que ahí pues hay como unas disposiciones de, digámoslo así, se vio que el trabajador presentó una falla en la pierna debido a su trabajo, entonces ya esto se considera en la historia clínica ocupacional, hay como un parágrafo que fue debido a su trabajo que se le causó esto, ¿ya? Pero es dentro de la historia clínica tradicional, llamémoslo así. Son re importantes también en eso. Las disposiciones finales, que es como el capítulo 5 de la resolución, nosotros debemos guardar bajo confidencialidad, por así decirlo, todas las historias clínicas y todos los exámenes médicos ocupacionales de este trabajador. Esto se debe guardar por confidencialidad porque es muy importante que no se revele, por ejemplo, a otra empresa si el trabajador presentó alguna lesión o algo así. Entonces eso es una disposición que se hace para se guarda esto bajo confidencialidad. Si se llega a revelar esto, el trabajador pues está en la determinación de demandar a quien le realizó ese examen y lo divulgó, porque eso es un examen que no se puede divulgar. Buenas tardes, mi nombre es Demian Canedo Arias, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios del segundo semestre. Y en el tarde de hoy les voy a hablar sobre la resolución 2346 del 2007, que nos habla sobre las evaluaciones médicas ocupacionales, que constituye un instrumento importante en la elaboración de diagnósticos de las condiciones de salud de nuestros trabajadores, que es para un diseño de programas de prevención de enfermedades cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros empleadores o trabajadores. En el capítulo 1 hablamos sobre las disposiciones generales, que va dirigida prácticamente a los trabajadores públicos, dependientes, contratistas, subcontratistas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Andrés Manzano Noriega, estudiante de la Universidad Minuto de Dios. Vamos a hablar sobre la resolución 2346 del 2007 sobre evaluaciones médicas ocupacionales. Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleado público y privado en forma obligatoria son como mínimo las siguientes: evaluaciones médicas preocupacional o de preingreso, evaluaciones médicas ocupacionales periódicas o programadas o por cambios de ocupación, y evaluaciones médicas postocupacional o de ingreso. El empleador deberá ordenar la realización de tipo de evaluaciones médicas ocupacionales tales como posdiscapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan inferir. Buenas tardes, bueno, seguimos con el capítulo 3 de la resolución 2346 del 2007. Este capítulo nos habla sobre historia clínica ocupacional. La historia clínica ocupacional es el conjunto único de documentos privados, obligatorios y sometidos a la reserva, en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona,
los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Puede seguir como resultado de una o más evaluaciones médicas ocupacionales. Y el capítulo 4 nos habla sobre las disposiciones finales, que es donde el artículo 17 nos habla sobre que guarda las evaluaciones médicas ocupacionales y el historial de las clínicas ocupacionales, y donde se debe tener un diagnóstico de salud que debe tener como mínimo los siguientes requisitos que voy a nombrar: información sociodemográfica de la población trabajadora, tales como el sexo, grupos, composición familiar y su extracto socioeconómico. También debe tener diagnósticos encontrados por la población trabajadora, análisis y conclusiones de la evaluación, y por último las recomendaciones. Entonces esas vienen siendo como las introducciones de los capítulos. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Canedo Arias, soy estudiante de Administración Social Ocupacional del segundo semestre de la Uniminuto. Y en la tarde de hoy estoy con el señor Edo Calderón de la empresa Vidagas, el cual vamos a hacer un pequeño cuestionario, unas preguntas sobre la resolución 2346 del 2007. Buenas tardes. Viene siendo la primera pregunta. Usted como profesional, ¿qué es una historia clínica? Buenas tardes. Una historia clínica pues tiene como finalidad recopilar información acerca del paciente, acerca del empleado, y obtener todos los antecedentes y sobre cómo está llegando a la empresa o cómo se puede recolectar información sobre él y su familia. La segunda pregunta es, ¿qué constituyen las evaluaciones médicas? Las evaluaciones médicas básicamente lo que hacen es recopilar información sobre el paciente durante, antes y después de ingresar a una compañía. Se debe saber un diagnóstico de cómo está ingresando, cómo se está desarrollando para hacer actividades de prevención y cómo se está después, en el momento de finalización de un contrato, cómo se está entregando de nuevo. Y la tercera y última pregunta viene siendo, ¿para quién va dirigida esta resolución? Básicamente esta resolución va dirigida para todas las empresas que tengan que contratar personal, contratistas, empresas, empleadores, bolsas de empleo, para todas aquellas que tengan a su cargo personal en cada una de las compañías. Entonces ahí está una breve explicación sobre el artículo 1 de la resolución 2346 del 2007. Y señor Eduardo, muchas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Hoy les vengo a hablar sobre la resolución 2346 del 2007. Esta resolución nos habla principalmente sobre el ingreso y sobre el campo que tenemos que tener diariamente en cuanto a la salud y la prevención que deben tener nuestros empleados en nuestras empresas o lugares de trabajo. El campo de aplicación es uno de los grandes factores de esta ley, es el campo de aplicación que basa principalmente sobre la evaluación que tiene que tener el médico para el ingreso del empleado. Esta gran viene para los empleadores, empresas gubernamentales, empresas públicas, contratistas y subcontratistas. El análisis interrogatorio que principalmente que se hace es si tiene enfermedades, si ha tenido algún otro riesgo en alguna otra empresa, para poder ingresar a nuestro campo laboral. Los aspectos de riesgos que debemos tener principalalmente son respecto al cargo inicial que vamos a desempeñarnos en la empresa, que todos tenemos riesgos diferentes. Si es una parte administrativa, pues no va a tener el mismo riesgo que una parte ya funcional en cuanto a nuestra empresa. Otra de las grandes funciones que tiene esta ley es nos hablaba de los tejidos blandos, que esto es una de las grandes cosas y principios que tenemos que tener, que es cuando hay interacción con químicos o elementos que puedan causar un daño físico integral hacia nuestros empleadores, hacia nuestros empleados, qué pena. El perfil de cargo, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto vamos a contratar a una persona, o el tipo de examen que se les va a generar, pues porque todos anteriormente les explicaba que no teníamos el mismo riesgo en cuanto a la parte administrativa o la parte laboral de una empresa, ¿no?
pues la parte administrativa tiene menos riesgos, pues porque usted está sentado y tiene otro tipo de enfermedades o aspectos diferentes en cuanto a una persona que es un obrero que tiene ya de pronto algún riesgo ya físico más común, que puede ser tratando con químicos o tratando con máquinas que pueda dañarnos físicamente con más facilidad. Otra de las grandes cosas que tenemos que tener en cuenta es la extracción del empleado cuando él va a salir de la empresa por algún motivo, alguna causa. Esta persona tiene que hacerse otro tipo de exámenes para saber de que el ambiente laboral en el que estuvo trabajando no causó ningún daño físico o parte mental o externa, pues, de la persona, ¿no? O los exámenes de ingreso cuando ya ingresan, cuando la persona viene de alguna enfermedad o alguna parte epidemiológica que tuvo por consecuencia la salida del empleado mientras que pasaba el ambiente en el que andaba. Estos exámenes también quieren ayudarnos para que no tengamos de pronto un problema a futuro para la empresa en cuanto a la parte legal o parte económica que nos pueda causar o perjudicar en el ambiente laboral. Esto es una ley muy bonita que nos habla sobre esas grandes cosas que es la salud, que tenemos que tener en cuenta en todas las empresas que la manejan en cuanto al ingreso y el egreso de la persona.